Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Estamos con Roberto Ruiz en el 9º encuentro de comunicación comunitaria, alternativa y popular acá en Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Andrés? Un gusto poder charlar contigo. Los Locos de Buenos Aires. ¿Por qué le pusiste ese nombre? Arranquemos así. Y Los Locos de Buenos Aires porque en el momento, Los Locos de Buenos Aires nace hace 23 años. En ese momento los que comenzamos con este proyecto pensábamos que para empezar con un proyecto de alternatividad había que estar un poco loco. Todavía no se hablaba de estos temas, o se hablaba muy poco. Había algunas FM, no tenía la dimensión que hoy tiene la alternatividad en lo periodístico y en lo comunicacional. Recién estuvimos en un taller que es interesante, discursos y agendas de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué me podés decir de ese tema, ¿no? De la agenda que crean los grandes medios y lo que tenemos que crear nosotros. Primero quiero decir que es algo contento de estos talleres porque hemos podido intercalar experiencias con gente. Yo, como bien dice el nombre, soy de Buenos Aires, pero hemos discutido e intercambiar experiencias con gente de Córdoba, Mendoza, Tucumán, el Río Negro, etcétera, bueno, Venado Tuerto, cantidad de lugares. Así que primero eso, ponerme contento que haya tanta gente que participe de esto. Y en cuanto a agenda, me parece que lo central de esta discusión y que hoy se dio era cómo elaborar nuestra propia agenda, pero cómo a su vez también cuando se instalan temas que nosotros veníamos siguiendo con nuestra agenda en los medios, por decirlo de alguna forma, tradicionales, también nosotros ver cómo podemos entrar en los debates que se dan en esos medios con otra mirada, ¿no? Es decir, nosotros desde la mirada de la alternatividad y ellos desde la mirada de las corporaciones. Y por Los Locos de Buenos Aires, ¿qué agenda pasa? ¿Qué tema abordás? Nosotros, a decir verdad, tenemos muy fuerte la agenda de los conflictos locales, que son temas que están bastante invisibilizados. Hablo de conflictos gremiales. Hablamos también mucho de los temas como megaminería, pero tomando en cuenta la contaminación, no si es negocio o no es negocio la megaminería, que por ahí el gobierno ahora puede tomar las riendas de la megaminería, pero solamente para hacer una caja. Nosotros pensamos que es más importante que todas las cajas lo que pasa en los pueblos. Tomamos otros temas como los temas de Córdoba, juicio a las fumigaciones, es decir, todos aquellos temas económicos, inflación, pobreza, todos aquellos temas que pensamos que hoy son temas que nos conciernen a todos y que tienen que ver tratados de una buena forma para que nosotros podamos avanzar en lo que dice la RNMA, dice siempre, que es ver cómo somos una de las herramientas para aportar a la transformación social. Según el kirchnerismo está bajando en la pobreza, ¿vos qué me puedes decir desde tu mirada de Buenos Aires? Sí, está bajando en más petiza. Sí. Yo lo que te puedo decir que es muy simple. Si ellos han hecho unas canastas básicas, canastas familiares desde el INDEC, en donde las cifras que dan para ver cuál es la línea de indigencia y de pobreza son muy bajas, y cualquiera puede saber que una canasta básica de 680 pesos, un matrimonio con 2 hijos con eso no puede estar por arriba de la línea de indigencia. Entonces creemos que es una de las tantas mentiras que tenemos, de decir se triplica o se cuadruplica lo que ellos hablan de indigencia y se triplica o se cuadruplica lo que ellos hablan de pobreza. ¿Y el macrismo? ¿Cómo lo definirías, el macrismo? El macrismo el macrismo tiene, primero lo definiría como un gobierno populista de derecha. Que creo que tiene muchos puntos en común con el gobierno nacional. Esto hay que decirlo. Por ahí la diferencia es que el macrismo se asume como un gobierno populista de derecha, y yo les tiro un dato que no es casual
que en el macrismo las espadas más fuertes que tiene el macrismo sean gente peronista, es decir, que hoy han revitalizado propuesta peronista, es decir, son gente como el caso Ritondo, el vicepresidente primero de la legislatura, uno de los que fue kirchnerista en su primera etapa, porque viene del peronismo, y hoy tiene unidades básicas en los barrios, unidades básicas que son propuesta peronista. Es decir, acá hablo de los puntos en común que tiene este peronismo, y podemos agregar muchas cosas. El macrismo es un gobierno de derecha, pero utiliza lo clientelar, es decir, tiene clientelas igual que las tiene Scioli en la provincia de Buenos Aires, igual que las tiene el kirchnerismo a nivel nacional. Así que ahí tenemos unos puntos en común. Y un punto en común muy fuerte sería que hoy tenemos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, tenemos una coincidencia, que los dos que gobiernan son multimillonarios. Ajá, mira vos. Vos lo padeciste ahí en Buenos Aires a Filmus como funcionario en la ciudad de Buenos Aires, en educación, también lo padeciste a Silioni, y están reproduciendo mucho esas cosas en el gobierno nacional. Claro, es increíble que cuando se habla de la decadencia en la política educativa, si nosotros bien hoy creemos que la decadencia existe en estos momentos, pues es increíble que no se manejen cifras en Buenos Aires. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que creo que abarca lo que han sido las políticas de Filmus, de Silioni y de toda esta gente. Filmus entra primero como secretario de escuela en el año 90, cuando era el intendente Grosso. La primer secretaria, en ese momento todavía no había un ministerio de educación, sino que había una secretaría, porque recordemos que la ciudad de Buenos Aires no era un gobierno, no había un gobierno autónomo. La primera secretaria fue Ana Lorenzo. Renuncia a los 6 meses porque dijo: yo no voy a ser cómplice del avance de la privatización y del neoliberalismo en la educación. ¿Quién tomó el cargo que deja vacante Ana Lorenzo? Daniel Filmus. Cuando entra Daniel Filmus en la ciudad de Buenos Aires, la matrícula privada era del 27%. A ver, los chicos que iban a las escuelas privadas eran el 27%. Cuando se retira Filmus de toda la trayectoria que tuvo en la ciudad, porque después fue vicejefe de gobierno, después volvió a ser ministro de Educación de Ibarra, cuando él se retira, el 53% era la matrícula privada. Creo que esto pinta más o menos qué es lo que hizo Filmus, Silioni, que también estuvo como ministro de Educación en la ciudad de Buenos Aires, y tantos otros que siguieron las políticas del Banco Mundial. Recordemos que Filmus fue autor de la Ley Federal de Educación y después fue autor de la Ley No Federal de Educación, en donde por casualidad quedaron muchos puntos de la Ley Federal que hoy siguen vigentes. Bueno, el problema es como, la cuestión es que ellos se siguen presentando como progresistas, ¿no? Ese es un problema que tenemos, porque uno tiene que aclarar, y eso a veces la gente no lo entiende, que más allá de que estas políticas de privatización neoliberales que lleva el macrismo, que todos sabemos, no volver a cometer el error que contraponer a estas políticas neoliberales otras políticas neoliberales, pero que no se dicen neoliberales. Es decir, el ministro Bullrich es un hombre que manda a sus hijos a la escuela Cristo Rey, a escuelas privadas, entonces dice y está orgulloso de mandar a sus hijos ahí. Filmus mandó a sus hijos a la ORT y a las escuelas privadas, pero dice que hay que desarrollar la educación pública. Entonces ahí tenemos un problema, porque a Bullrich lo podemos atacar directamente y decir: sos un neoliberal, sos un hombre que estás destruyendo la educación pública, pero a Filmus desde el discurso no le podemos decir que está, porque él se para desde el progresismo, pero por otro lado está destruyendo la educación pública, o la están destruyendo como hoy Silioni a nivel nacional, con un discurso que es todo lo contrario, y ese es un problema. Por último, Roberto, ¿te vas contento hasta ahora? Estoy muy contento, estoy primero por encontrarnos, bueno, con vos, Andrés, esto lo tengo que decir, y con mucha gente que hemos compartido varios de estos encuentros, y me voy contento por toda esta juventud, alrededor de 300 personas, y con
uno siempre llega con algunas expectativas, y hoy veo que entre algunas expectativas que yo pensaba que iba a haber un gran debate, porque decía, hay cosas que parece que no se están visualizando, veo que se están visualizando y que muchos chicos hoy ya piensan y debaten sobre agendas paralelas, sobre el papel de los grandes medios, sobre el desarrollo de la comunicación popular, sobre todo aquello que tanto vos como yo, como muchos otros, venimos peleando desde hace muchos años y en otras condiciones. Gracias, Roberto, por tu tiempo. No, gracias a vos, viejo. En el 9º encuentro de comunicación comunitaria, alternativa y popular acá en Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Andrés? Un gusto poder charlar contigo. Los Locos de Buenos Aires. ¿Por qué le pusiste ese nombre? Arranquemos así. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Estamos con Roberto Ruiz. Y Los Locos de Buenos Aires, porque en el momento, Los Locos de Buenos Aires nace hace 23 años. En ese momento los que comenzamos con este proyecto pensábamos que para empezar con un proyecto de alternatividad había que estar un poco loco. Todavía no se hablaba de estos temas, o se hablaba muy poco. Había algunas FM, no tenía la dimensión que hoy tiene la alternatividad en lo periodístico y en lo comunicacional. Recién estuvimos en un taller que es interesante, discursos y agendas de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué me podés decir de ese tema, ¿no? De la agenda que crean los grandes medios y lo que tenemos que crear nosotros. Primero quiero decir que es algo contento estos talleres, porque